en una época ha estado más pegado quizá al cristianismo, al catolicismo. El ser humano necesita como que seguir algo, seguir a alguien. Es como la gente que deja un vicio y quiere que todo el mundo se vuelva santo. Esa cultura de funar, nos criticamos la Inquisición. Hola a todos, family, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al inicio de un nuevo programa de Vive Mejor. Con quien les habla, Renato Salazar. Estoy muy emocionado por el episodio que vamos a tener el día de hoy. Nos está brindando su valiosísimo tiempo un gran amigo mío, colega también en algún momento. Hemos hecho cosas en conjunto en su determinado momento, una persona en la que confío mucho y a la que también recurro para hablar de temas que a veces son muy complejos de entender y de interiorizar, y sobre todo para aplicar en la vida de cada uno, como los que vamos a tratar el día de hoy. Va a ser un episodio interesantísimo que estoy seguro que les va a ser de muchísima ayuda a varios de ustedes, y me incluyo, porque las cosas que vamos a conversar hoy día son interrogantes que yo personalmente he traído hoy día para resolver. Hoy nos acompaña mi buen amigo Brian Shannon, magíster en psicología clínica y creador de contenido en El Electroshock. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Renato, un placer nuevamente. Creo que nos hemos juntado en uno de los primeros episodios. Literal, en el primer episodio del nuevo formato del programa fue el que grabamos acá. Y ahora también, obviamente, con muchos más episodios en el interín, otro formato. De verdad, como te digo, estoy muy entusiasmado por lo que vamos a conversar el día de hoy. Son genuinamente cosas que me rondan en la cabeza constantemente, que cuando converso con otras personas también son inquietudes que otros tienen y que también van a ver, obviamente, por los temas que vamos a tocar, son cosas difíciles de responder, porque no es blanco o negro, no es bien o mal, ¿no? Yo quiero empezar esto preguntándote, ahora último, por los acontecimientos recientes, sabemos que hay mucha tensión a nivel global, sumado a un súper escándalo en el cual obviamente no vamos a entrar mucho a profundidad, porque creo que es un marco muy oscuro y muy macabro del ser humano, que es lo que ha sucedido con algunos grandes líderes en Estados Unidos, en una determinada isla y demás. A veces darte cuenta, enterarte de estas cosas, ver que los supuestos grandes líderes, que en teoría son pues los que son los encargados de llevar las riendas de nuestra sociedad, está totalmente, pareciera que podrido y putefacto. Muchos de ellos obviamente toman decisiones basadas en el ego, intereses personales, y a veces este escenario, este contexto y la cantidad de cosas que a uno le llegan, porque claro, distinto a quizás a cuando yo era chico, por ahí pues yo me estaba poniendo las medias para ir al cole y escuchaba lo que decían en la radio porque era lo que mis papás consumían. Si yo quería dejar de consumirlo, apagaba la radio, apagaba la tele y no me enteraba de nada. Ahora es algo que obviamente pues por los celulares, por el acceso a la información, está todo el tiempo en nuestras narices, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esto, ¿no? Obviamente van a haber personas que les va a afectar menos, hay personas que les va a afectar más, pero ¿cómo hacerle frente a estas cosas que suceden en general alrededor del mundo, ¿no? Creo que para comenzar, algo que me ha ayudado a mí ha sido el estudio de la historia, porque en varios momentos en mi vida, tú sabes, me ha gustado siempre leer y en una época he estado más pegado quizá al cristianismo, al catolicismo, y estudiando la historia de la Iglesia Católica, me acuerdo estudiar los siglos X, XI, XII, y la verdad que yo decía cómo no se cayó a pedazos, ¿no? Literal. La sociedad. O, por ejemplo, leer sobre la Guerra Civil Española y las atrocidades, que realmente unos caen en el olvido, pero si uno leyera un poco de algunos documentos y relatos sobre la Guerra Civil Española, fue terrible. La Guerra Civil de Estados Unidos fue terrible. Tanto así que se comió una generación. O sea, usualmente las generaciones cada 20 años tienen una fisonomía, una estructura, y fue tan terrible que no se presentó la fisonomía de una generación. Solo se saltó. Uf. Es como que se haya saltado de X a Z, imagínate. Entonces, o la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces no hay que perder de vista que yo creo que hay que ver la historia como ciclos y que son como las estaciones, que hay inviernos, ¿no? Primaveras, veranos, otoños, y son momentos de purificación de la sociedad donde yo creo que se definen ciertos temas. Yo creo que todavía estamos definiendo izquierda, derecha, hombre, mujer, ricos, pobres, qué es lo justo, injusto, qué está... Entonces,
estamos viviendo un momento de mucha polarización en la cual yo creo que va a llegar un momento en donde vamos a tener que como sociedad, como cultura, llegar a consensos y reescribir. Ponte a pensar, yo creo que el gobierno republicano que surgió con la Revolución Francesa, ya esa democracia ya no está funcionando. No, en lo absoluto. Pero aquí, a ver qué se te ocurre, uno se acostumbra a poder ejecutivo, legislativo, judicial. Claro, ahora es algo normal, pero en su época no lo era. Pasó de la monarquía a la república y fue una gran transformación. Creo que estamos a la espera de que surjan estas ideas que reescriban la historia y las estructuras e instituciones nos permitan transicionar a un momento donde todos nos sintamos que estamos representados o al menos de manera un poco más justa. Eso por un lado, ¿no? Y luego está la responsabilidad individual de qué hacer ante estas cosas. Al menos no contribuir con más caos e injusticia a la sociedad. Entonces, por otro lado, vemos pues una tendencia muy fuerte al wellness, a eso que lo comentábamos en otro momento, que yo creo que las religiones y la fe están como en crisis y están surgiendo nuevas religiosidades, como es creo que a veces el wellness o los influencers plantean la vida en términos que parecen pseudo religiosos o religiosos. Como un credo. Y como un credo y con una moral, y luego también esa cultura de funar. Nos criticamos la Inquisición, pero a cada rato estamos cancelando personas que son... Yo no sé, si a uno es muy popular y te entrevistan todos los días, va a haber un día que vas a decir una barrabasada. Totalmente. Entonces, por ahí, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Y tú crees que, porque lo escuché la vez pasada, ¿no? que quizás el estar constantemente expuestos también a estas cosas que suceden, a los conflictos que hay, la guerra, lo que pasó en Ucrania, lo que estuvo pasando en Gaza, de alguna u otra manera también como que te quitan la sensibilidad por ese tipo de cosas? O sea, ¿tú crees que porque a veces me parece un poco crudo ver una noticia de esas, por ejemplo, que evidentemente te mueve fibras internas queriendo, ¿no? Cierto grado de empatía tienes que sentir como ser humano que eres, y de pronto, no sé, una publicidad de, yo qué sé, de una departamental, de una tienda, luego ves un Get Ready With Me, no, luego una persona que está de viaje en una playa paradisíaca en el Caribe, o sea... Se fragmenta, ¿eh? Si te pones a pensar es bien loco, o sea, ¿me entiendes? Es jalado de los pelos. Antes eso es algo que no existía. No, de hecho estamos expuestos a... O sea, yo creo que se fragmenta inclusive una línea de historia, una narrativa. Pero creo que también puedes entrar en burnout si es que te involucras con todas las cosas que ves. O sea, es imposible responder a todos los males del mundo. Yo creo que una respuesta, así como te dije, lo de ver la historia como ciclos, que transicionamos y necesitamos las estaciones también a nivel cultural, ¿no? Periodos de cambio, así como en la naturaleza. Creo que también en los cambios, uno con responsabilidad individual y procurar pues, que tu entorno más cercano, familia, amigos, tu trabajo, tú puedas tener una influencia positiva, no traer esas injusticias a tu entorno en la medida de lo posible, porque todos tenemos nuestro lado oscuro, todos tenemos sombra, hay que aceptarlo y tratar de gestionarla. Pero creo que se comienza por casa, que se comienza por tu familia, tu relación, tus amistades. Y yo creo que si uno se enfoca por ahí, yo creo que eso se va generando una ola, porque yo qué tanto puedo hacer por lo que está pasando en Israel o en Ucrania o en Irán, o sabe Dios, ¿no? Y además, ¿qué cosa estará realmente pasando? O sea, hay tanta desinformación. ¿Cuáles serán los motivos? Yo no sé qué cosa está detrás. No soy un insider, y no sé si alguien lo sea, a no ser que participes en inteligencia o en gobiernos o seas un jefe militar, no sé. Sí, mira, y eso que dices es muy cierto. De hecho, hubo una época acá, no tan lejana, cuando se dio la vacancia de Vizcarra, que hubo pues obviamente una gran revuelta, hubo todo lo que pasó y hubo mucha presión en redes sociales para que todo el mundo salga, digamos, ya si no era marchar, a manifestarse en contra de lo que estaba pasando. Tiempo después nos dimos cuenta de realmente quién era Vizcarra, qué cosas, digamos, hizo por lo bajo, hoy por hoy sabemos dónde está metido. Entonces, esa presión, digamos, que hubo de por medio para supuestamente pues, familiarizarse con esa causa, o sea, quedó en el aire, ¿no? Simplemente se quedó en un deseo, en una presión social de hacerlo. En redes sociales, no sé si a ti te pasó, pero había mucha presión por hablar al respecto en la época de las elecciones presidenciales, y también aprovecho en tocar este tema porque estamos muy cercanos
nuevamente a época electoral. Inevitablemente es un momento donde se fracciona aún más, se pone un poco más tenso el tema. ¿Hasta qué punto, digamos, es saludable o no? Ya no hablando de... No existe, creo yo, un ideal. Hablemos acá de lo que es mentalmente saludable o no. Involucrarse en eso, ¿no? En el sentido de hasta qué punto, por ejemplo, yo puedo ser indiferente con esto o hasta qué punto debería, pues, yo realmente tratar de involucrarme, ¿no? Es que yo creo que esa es una realidad que es próxima a nosotros. O sea, somos peruanos, es nuestro gobierno y hay maneras de involucrarse. De repente alguno se interesa por la política, otro por participar de una organización que vele por la transparencia de las elecciones. No faltar al voto, o si te hacen miembro de mesa no hacerte el loco. Creo que esas maneras de responsabilidad civil, ¿no? De repente informarnos sobre los planes de gobierno, yo creo que eso sí nos corresponde, porque somos peruanos y es nuestro gobierno. Entonces yo creo que por ahí sí toca, ¿no? Ahora, sobre lo que tú dices de estas, yo creo que el ser humano necesita como que seguir algo, seguir a alguien. Hay una escena bien interesante en esta leyenda del rey Arturo, cuando conoce a Lancelot, no sé si te acordarás que está en el puente, guardando este puente, y viene el rey Arturo, y creo que tienen, no me acuerdo bien si tienen un enfrentamiento o no, pero baja la cabeza a Lancelot y es como que estaba esperando a alguien a quien servir. O sea, que poner sus talentos y sus dones al servicio de una causa en la que creyera. Como los caballeros, ¿no? Que siempre tenían siempre tenían que tener siempre servían a alguien. Claro. ¿No? Yo creo Esa que era hay, su labor divina. yo creo que hay una crisis de liderazgo en general en el mundo, a nivel político, religioso, social. Creo que el surgimiento de tantos influencers, tantos podcasts, tantos gurús y todo, yo creo que están reemplazando un vacío que antes era llenado quizá por líderes religiosos o líderes políticos muy respetados, como, no sé, puede haber sido un Aya de la Torre. O sea, cada movimiento político tenía un líder respetable, que era una persona muy preparada. Hoy en día creo que tenemos una crisis de política. En la religión hemos visto mucha corrupción y crisis también. Entonces se ha perdido la confianza en los líderes que representaban valores a los cuales nosotros podíamos decir, vamos por ahí y me dedico. Entonces yo creo que se está reacomodando esto, ¿no? Y yo creo que lo ocupan a veces los influencers que también resultan tener pies de barro y se les encuentra, no sé, a un vegano comiendo carne o no sé, o alguien discriminando. Y bueno, pues nos damos cuenta. Yo creo que estamos en una etapa donde nos estamos dando cuenta de nuestra vulnerabilidad como seres humanos y que podemos tener líderes, pero tampoco idealizarlos, ¿no? Y ahí tú tocaste un punto muy importante y que de hecho lo conecto con lo que dijiste hace un rato, ¿no? ¿Será que también esa falta de liderazgo, o mejor dicho, esa falta de liderazgo también ocurre porque estamos buscando casi que una presencia celestial para que nos lidere? Sí, yo creo que se ve claramente en esta crisis de liderazgo y lo que vemos en las redes, que hay un hambre de trascender. Total. ¿No? Hay un hambre de trascender. Y eso creo que no se le puede apagar al ser humano. Pero cuando el ser humano confía, se entrega y lo defraudan, no solamente surge un rechazo y una ira, un resentimiento que se puede ver en varias situaciones de injusticia social y que luego la idea es encauzarlo, ¿no? Encauzarlo para que no sea destructivo. O que no sea que nos volvamos todos cínicos y escépticos y que no creamos en nada. Claro, es que eso es lo más difícil, creo yo, porque como dices tú, claro, yo puedo seguir pues este influencer, no sé, médico de salud que me habla X, Y, Z y que tiene, no sé, 20 millones de seguidores, una eminencia. No solamente eso, sino que las redes sociales te dan la posibilidad supuestamente de interactuar con ellos. O sea, eres parte, pues, no al final de una comunidad activa. También te da un cierto sentido de pertenencia seguir a esta determinada persona o no. Pero claro, si el día de mañana él me dijo que tengo que hacer X, Y, Z y yo lo veo haciendo ABC, o sea, mi expectativa versus la realidad ahí se fue al suelo, ¿no? Inevitablemente eso va a dejar algún tipo de vacío en mí. Por eso es lo que yo me refería con, si es que no estamos quizás teniendo una falta de esta, no sé si quizás hasta podríamos sesgarlo, verlo como una falta de espiritualidad, pero el ser humano al final es ser humano y inevitablemente el error es parte de serlo, ¿no? Claro, sí, y bueno, yo veo que, por ejemplo, todavía quedan algunos reductos, ¿no?, de coherencia y todo, que lo veo en las artes marciales. Uh-huh.
O sea, de verdad que hay una estructura, hay un profesor. Una jerarquía. Ahí se transmiten valores, hay mucho respeto, se promueve la excelencia, hay un paradigma o un programa escalonado que a nadie se lo regalan, ¿no? Te lo ganas con virtud y esfuerzo. Me parece bien interesante esos aspectos. O de repente en el mundo de la meditación, el mindfulness también yo creo que está ayudando a que la gente descubra su identidad más profunda. Ajá, claro. Escuchar su voz interna, ¿no? Que hoy por hoy, si no... Que en verdad es cada vez más difícil de encontrar esos momentos y esos espacios, ¿no? O sea, la cantidad de ruido que obviamente al que uno se ve expuesto hoy en día es brutal, es todo el tiempo. Sí, uno tiene que saber administrarse porque hoy en día, claro, hay que tener mucho autocontrol para que la tecnología no termine, o sea, que te soluciona muchas cosas prácticas, no termine comiéndose tus espacios de reflexión, no sé, de introspección, de lectura, de estudio, de crecimiento, ¿no? Porque te la puedes pasar scrolleando y no haces nada. Tal cual, tal cual. Te pasas ahí horas de horas y es tiempo que ya no recuperas, ¿no? Sobre lo que dijiste, ponte de las artes marciales, ahorita justamente me has hecho acordar de algo. La última vez, por ejemplo, que fui a Brasil, pedí un Uber, el Uber nos llevó del aeropuerto a un punto de destino y cuando bajé yo vi que él tenía un sticker de una marca súper famosa de kimonos, de Jiu-Jitsu, Keiko, en su carro. Y le pregunté, ¿no? ¿Haces Jiu-Jitsu? Y él me dijo, sí, soy cinturón negro, ¿me entiendes? Y me preguntó por qué. Y yo le conté que yo hacía cinturón morado, pero automática. A ver, no porque simplemente estoy haciendo el paralelo de entre cómo a veces pues uno suele pensar que lo que a veces tú haces en tu día a día, el trabajo, la labor que tengas, está mal, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como si eso fuera lo único que de cierta manera te diera valor o no. O que defina tu identidad. Exacto, como es obviamente esta visión capitalista, pues inevitablemente que todos tenemos hoy por hoy, al menos así a simple vista o al primer instinto, digamos, que solemos tener, y automáticamente ya a mí, pues, como que, ¿me entiendes? No solamente lo vi diferente, lo vi, ¿me entiendes? Es una persona que está por encima, o sea, que jerárquicamente hablando, al menos dentro del arte marcial que yo practico, es una persona que está 2 escalones por encima de mí, ¿no? Y ahí también te das cuenta pues que el ámbito profesional es uno entre otros, ¿no? Entonces, quizá manejar un taxi no sea pues de las cosas como que más admiradas a nivel social, ¿no? Exacto. Usualmente están los médicos, un Exacto. cirujano de corazón, pero alguien que ha logrado ser cinturón negro de Jiu-Jitsu es una dedicación tremenda. Uf. Y habla mucho de su, no sé, disciplina, ¿no? Tal cual, disciplina, resiliencia, tal cual, un montón de cosas. Ahorita, por ejemplo, que has tocado algo muy importante, creo, ¿no? Que es el tema del ámbito profesional, ¿ya? Y nuevamente regresando quizás a este actuar de estos grandes líderes y este vacío que tenemos de realmente personas con liderazgo. ¿Tú crees que hasta cierto punto eso también puede haber sido generado porque otorgamos un valor excesivo a las posiciones laborales que las personas tengan? Se ve un montón. Personas que pueden tener un puesto gerencial, un director, un subdirector, presidente, yo qué sé, miembro de la junta directiva, se jubilan y es como que de pasar de valer 90 pasan a valer 5 para ellos, ¿no? Y eso a la misma persona obviamente le genera un daño emocional y psicológico tremendo. Sí, o sea, creo que es práctico decir soy esto porque resume mucho en una interacción, digamos, fugaz con alguien. Oye, ¿qué soy? Soy doctor, soy abogado, ¿no? Pero ya si tú te identificas o sobreidentificas con tu profesión, entonces corres el riesgo de justamente limitar tu existencia a un rol que es, ¿no? Es una parte del día y no absorbe o no representa todo lo que eres, ¿no? Como persona. Claro. Uh-huh. Y había este tema que también que habíamos estado hablando, ¿te acuerdas? Sobre quizá hoy en día este afán de perfección en la nutrición, en el ejercicio, en el wellness, ¿no? Que era, creo, un tema también que querías tocar, ¿no? Sí. Y te soy sincero, y acá obviamente voy a ser sincero con todos los que me escuchan. O sea, a ver, yo obviamente tú me conociste y era una persona totalmente distinta a la que... Entonces vas a entender muy bien a qué me refiero. De hecho, cuando yo conocí a Brian en mi adolescencia, yo era un chico con obesidad y evidentemente
pésimos hábitos en general. Siempre me gustó hacer deporte, pero nunca destacaba porque físicamente no tenía las cualidades necesarias. Entonces, a ver, para pasar por la adolescencia y digamos de cierta forma haber generado el cambio que generé, sí pues necesité mucho de eso, ¿no? O sea, de muchísima estructura, muchísima disciplina sobre todo. O sea, ¿cuántas veces me he sentado yo, por ejemplo, en la mesa de un Bembos, un McDonald's, con 3 amigos y como yo tenía un objetivo y no me correspondía en ese momento comer, no comía literal. Y me sentaba con un agua con gas a acompañarlos a ellos y a conversar mientras comían. No sé si quizás, claro, eso también pues obviamente me ha generado un chip prácticamente que con una vida militante, ¿no? O sea, acción-recompensa, pero literal a través de la acción. O sea, siempre pienso que quizás, y por eso nuevamente recurro a ti para tratar de entender hasta qué punto eso es válido, hasta qué punto eso es saludable. Me imagino que no debe haber una respuesta única, debe depender mucho de la persona, pero es algo que constantemente me cuestiono, ¿no? Trato de vivir mi vida de una cierta forma. Eso me permite, obviamente, en lo que es entrenamiento, en lo que es la práctica de mi deporte, progresar, y esas son de las cosas que más me alimentan y mejor me hacen sentir, ¿no? Pero hasta qué punto realmente eso es saludable o no, estoy seguro que muchas de las personas que van a ver esto se van a identificar también con esto. Claro, o sea, claro, puede haber un exceso de estructura que lleva a la rigidez y a no experimentar placer en la vida, ¿no? Y también caos, que puedes experimentar placer de manera desordenada y te lleva a conductas destructivas, ¿no? Entonces, Aristóteles en su Ética siempre planteaba que la virtud se encuentra en el medio entre dos polos, ¿no? Entre ser demasiado abierto y transparente al punto de pues, compartir tu vida a los 4 vientos y ser excesivamente reservado donde nadie te conoce, está, no sé, pues el ser de repente transparente o ser una persona que comparte pero mantiene un pudor interior, o de repente entre la rigidez y el caos, entonces ser estructurado, ¿no? Entonces creo que esa brújula que ofrece Aristóteles, que recomiendo si pueden leerlo. ¿Es algún libro, alguna lectura en específico? Hay ¿Te una acuerdas? que es Ética a Nicómaco, donde es como como si fuera un padre hablándole a un hijo, dándole como recomendaciones para la vida. Ahora, no me acuerdo si Ética Nicómaco es de Platón o Aristóteles, la verdad no me acuerdo, no, tampoco me la doy de filósofo, pero sí he tenido mis momentos de lectura y estudio y me acuerdo haber encontrado en Aristóteles una brújula muy importante para siempre encontrar este punto medio, ¿no? Porque yo creo que o sea, hoy en día la manera como me aparece contenido en redes como que esto está mal como si todo dependiera de un ingrediente o que... O también satanizando el placer. Sí, y sí que hay toda una onda, o sea, sé que el alcohol es muy malo, o sea, si uno abusa del alcohol es muy malo, pero también ha dado pie a celebraciones, si uno lo sabe manejar, obviamente si no lo puedes manejar no lo puedes usar, pero no tienes que estar todo el día que te estén martillando en redes que no, esto de acá no se puede, o sea, tú si quieres no tomes, pero es como la gente que deja un vicio y quiere que todo el mundo se vuelva santo. O sea, bacán que lo hayas dejado y qué bien y te felicito, pero no estés martillando a todo el mundo tratando de proyectar tu imagen de perfección porque no sé si todo el mundo lo quiere escuchar. Y porque también es que siento que llega un punto donde no es real, ¿no? O sea, al final, mira, yo te soy sincero, soy una persona que toma muy poco, prácticamente nada. De hecho, este año no había tomado ni un sorbo de nada. Hasta este fin de semana que se casó uno de mi mejor amigo literal de la universidad. Y más que por lo que el trago me generaba, en el sentido de que si lo disfruto, o sea, disfruto la sensación ¿me entiendes? Que me genera el tomar o no, me sentía contento por no estar privándome de algo en un momento tan importante. Más que nada por eso, ¿no? Si has logrado esa estructura que te permite disfrutar de las cosas sin excederte y sin desordenarte, excelente. Si alguien no lo puede lograr porque tiene tendencias impulsivas, entonces claro, se tiene que cuidar. Pero veo que se dan demasiadas recetas para todo el mundo sin hacer esas diferencias. Entonces, creo que ahí hay un exceso de consejos. Yo a veces quisiera que cuando veo redes me aparezca más stand-up, me aparezcan más cortos de Seinfeld, ¿no? O sea, cosas así. Y me sale gente pues ladrando consejos que ya basta, pues ya está.
ya estuvo bueno, ¿no? Demasiado consejo para mi gusto y ya no hay entretenimiento en las redes. Exactamente. Por eso, y yo te soy sincero, a ver, Antes era gracioso entrar a YouTube. Te hablo, yo he agarrado el internet. Yo he tenido correo electrónico en el 97, agarré el Messenger, ¿no? El Hotmail, agarré el YouTube de sus inicios. Y era un YouTube entretenido. Ahora todo está mucho con... Bueno, hay que cuidar a los chicos y todo, pero no le den celulares a los niños. Pues, o sea, porque todo el mundo se... Pero ya el internet se ha vuelto, de verdad, mi experiencia en internet es... Ya, no hay, o sea, ¿dónde encuentro algo que te entretenga o que pueda haber algo que dure más y no dure, no te digan una cosa que te deja pensando y ahí tengo que entrar a 3 links para ver qué cosa dijo? que descargarte una Y guía entrar, que, qué claro, pesados, pues, o sea, ya, si vas a soltar contenido, ya suéltalo y si vas a decir algo, ya dilo y que dure bien, pues, ¿no? Entonces, no sé, es un internet que a mí mucho más entretenido y interesante era el internet de los 2000, para serte honesto. totalmente, ¿No? totalmente. Y podías encontrar lo que buscabas. Antes en Google ponías y salía un montón de opciones. No estaba tan controlado. Y eso que dice es que, claro, también yo siento que en algún momento como que esto pasó de ser solo entretenimiento, claro, tiene una cuota también de aprendizaje, pero al final inevitablemente como tú dices, esta como que falta de liderazgo que tenemos muchos, hace que obviamente pues sigamos al gurú, sigamos al doctor en medicina regenerativa cuántica y lo escuchas prácticamente como tú dices, como si tú estuvieras en la iglesia y fuera un cura y él te dijera, eso está bien, esto está mal, tienes que hacer esto. Yo lo veo mucho también con la gente con la que trabajo, que me mandan directamente videos a decirme si está bien o mal. Sí. O cacería de brujas, funando, cancelando. O sea, es como la Inquisición, el cura que te dice todo lo que no puedes hacer, te tienes que ir a confesar, que comes con culpa, tomas con culpa. Y peor, pues, ¿no? La gente se está volviendo neurótica, obsesiva con el perfeccionismo, ¿no? Y eso también te genera, entiendo, TOCs, ¿no? O sea, trastorno... O sea, la gente con predisposición debe haber gente que puede estar un poco atormentada, ¿no? De todas maneras. Entonces, creo que hay que tener, o sea, la vida también tiene que celebrarse, tiene que disfrutarse, tiene que haber estructura. Entonces, bueno, pues yo creo que hay un desafío en el día de hoy porque hay demasiado acceso a las cosas. Yo te digo, cuando yo era pequeño, eso de comer en la calle era una vez al mes porque el domingo comías en la casa de tu abuela. Claro. Y se juntaba toda la familia, cocinaban rico, pero era comida en casa. Nunca comías fuera de casa en 10 semanas, entonces no engordabas, pues. No había, o las Comías bodegas... tu comida casera de siempre, tu guiso, normal. Y no había tantos snacks, entonces lo mismo es con muchas cosas. O sea, hoy hay mucho acceso, entonces hay que tener mucha autorregulación y mucha virtud para poder controlarse y no excederse, ¿no? Pero no sé, no sé si te aparecen, está veniendo están romantizando los 90s. No sé si has Totalmente, visto como que esa sensación de nostalgia, todos los shows, las cosas que se usaban en ese entonces, toda la estética de los 90s, la música. Sí, yo no sé si habrá un momento en el cual la gente ya se cansará de que en los momentos donde uno conecta, o sea, por ejemplo, ahorita hemos conversado sin mirar el celular y nada, y hemos conectado, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ¿será que la sociedad tendrá que adaptarse a una nueva disciplina o un uso más responsable de la tecnología para que no afecte la conexión, ¿no? Y que se rescaten las conexiones en comunidades más pequeñas? Ajá, tal cual. Más sinceras, más reales, más directas, ¿no? O los aplicativos de citas, ¿no? Para conocer gente también están entrando en crisis porque al final creo que no es real, pues. Totalmente. No sabes realmente, Todos se están cansando, ¿no? Sí. Entonces no sé si o sea, la tecnología nunca va a regresar, ¿no? Nunca vamos a regresar a hacer banca, a hacer cola en el banco. Me de parece ninguna absurdo. manera. Eso nunca va a pasar. Pero creo que en algunos aspectos de conexión humana sí creo que no está siendo práctico para el fin, o sea, porque nos estamos frustrando Tal cual. como seres humanos. Mira, yo te soy sincero, hace unos años ya, no ha sido algo necesariamente muy reciente, pero sí comencé, y a través obviamente también de la lectura, ¿no? O sea, de la presencialidad. Porque claro, tú ahorita, por ejemplo, yo puedo estar, no sé, cocinando algo, tengo una música que estoy escuchando por ahí, o sea, muchas veces buscamos hacer más de una cosa a la vez, ¿no? Porque obviamente algo pues, que quizás no nos quite
tantísima, algo que no necesitas, no sé, el carro, tú cuando estás manejando, Antes escuchaban radio, cocinando. tal cual, Ponían escuchas la radio. novela en la tele. Exacto, exacto. Pero ya pues, por ejemplo, comencé, o mejor dicho, no es que evito ya, pero prefiero tener 1000 veces una conversación en persona, por ejemplo, con mis amigos cuando los veo, así sea una vez cada 10 días o una vez cada 2 semanas, a interactuar, por ejemplo, a través de la aplicación, ¿no? O sea, a través del celular. Obviamente, pues, entiendo que también hay un componente, y con mis abuelos, por ejemplo, con mis papás me pasa mucho eso, ¿no? Antes quizás no era tan consciente de eso. Yo llego a la casa de ellos y el celular lo pongo boca abajo y no lo veo hasta que, no sé, terminemos de comer, hasta que me vaya, o sea, realmente un tiempo para estar solamente acá, pues, ¿no? Porque ese tema que a veces uno puede sentir que es como que muy, yo qué sé, muy subjetivo, holístico, muy tirado hacia lo espiritual, pero acerca del presente, ¿no? O sea, de estar realmente presente en lo que tiene frente a los ojos, ¿no? Que obviamente hay toda una rama del budismo que interioriza mucho en eso, que el pasado ya es algo que ha quedado atrás, que el futuro no existe. Incluso hay varias corrientes que dicen que el futuro ya está escrito, que nosotros tenemos que simplemente ir recorriéndolo hasta llegar a los determinados momentos que nos toquen, pero que lo único que realmente sucede en la vida es esto, ¿no? O sea, cada momento que transcurre al otro. De hecho, Jordan Peterson en su libro ese de Las reglas de la vida utiliza el símbolo del taoísmo para hablar que, o sea, la vida feliz es la línea entre el blanco y el negro, que es a veces cuando tienes mucha estructura te hace bien un poco de caos y a veces cuando hay mucho caos necesitas estructura, ¿no? Hay otro psicólogo interesante que es Jodorowsky, que en uno de sus libros tiene una cita que no sé si te la podría leer o... Sí, por supuesto, ¿Sí? por O sea, favor. porque Eso estaría espectacular. me parece... Ah, lo tiene justo a la mano. Sí, porque me ayuda mucho y tiene mucho que ver con esto. O sea, en su introducción cita a un brujo Sioux de los nativos de Norteamérica, ¿no? Ajá. Tipo de Nuevo México, por ahí, Texas. Entonces sale esta cita, ¿no? Que dice así: no soy un borracho, pero tampoco soy un santo. Un hechicero no debería ser un santo, entre comillas. Debería poder descender tan bajo como un piojo y elevarse tan alto como un águila. Debe ser Dios y diablo a la vez. Ser un buen hechicero significa estar en medio de la tormenta y no guarecerse. Quiere decir experimentar la vida en todas sus fases. Quiere decir hacer el loco de vez en cuando. Eso también es sagrado. Buena, ¿no? A mí me parece extraordinario. Totalmente. Y aparte, o sea, la vida, mira, y todo esto cierra perfecto todo lo que hemos hablado ahora, desde el inicio incluso con la polarización, que al final la vida no es todo hacia un lado, ¿no? O sea, al final la vida es lo que sucede en el gris entre los dos opuestos, ¿no? Y siempre, inevitablemente, uno va a tener que estar, por así decirlo, pues, surfeando, digamos, de un lado para el otro. Y las derrapadas para uno o para otro lado te enseñan. Entonces, ya, es tranquilo, ¿no? Es ir para adelante nomás. Buenísimo. Uf, Brian, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha volado el tiempo y la conversación. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Los videos que publicas, que a mí me parecen espectaculares porque das ejemplos muy cotidianos, que a veces obviamente en la teoría es difícil. No sé, yo por ejemplo no he estudiado psicología, a mí me gusta leer muchas cosas también de ciencia humana, pero a veces los tecnicismos pueden ser un poco complicados, pero en el ejemplo, pucha, oye, lo sacas con mucha facilidad, ¿no? Tengo un canal de salud mental que se llama El Electroshock, pero está el.electroshock, está en Instagram, en TikTok. No publico tan seguido, pero lo que sí la audiencia creo que ya me ha aprendido a tolerar y que no tengo que estar publicando todo el día, pero cuando subo algo creo que es algo que les va a servir. Entonces, si pueden seguir y quieren seguir, encantado. Bienvenidos. Buenísimo. Oye, y nada, una última vez agradecerte por todo. Esperemos que se repita prontamente. Siempre surgen temas como estos y como lo dije al inicio del episodio, siempre recurro a ti para responder justamente por esas cosas, ¿no? Por estos recursos, por todas, en verdad, bueno, y desde tu propia experiencia profesional también, todas las cosas que nos compartes al respecto, ¿no? A veces es necesario preocuparse menos en general, ¿no? Por las cosas que suceden. Sí.
¿Cuál es el siguiente paso? Esa es la pregunta. Buenazo. Muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio del día de hoy. Nos vemos nuevamente aquí en Vive Mejor la próxima semana. Con quien les habla, Renato Salazar. Chao, chao. Hasta luego. Hey!